Hola muchachos, les habla nuevamente el profesor Fernando Offerman. Esta es la cápsula número 2 de lenguaje y comunicación y espero que la cápsula número 1 les haya sido de ayuda. Dentro como de lo acotado que son estas cápsulas, tratamos de entregarles la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de ayuda respecto a este desarrollo de algunas actividades que les estamos enviando hasta la casa. En esta cápsula número 2 lo que vamos a hablar es un nuevo tema que está relacionado con los textos informativos, que va a basarse en dos clases. Esta es la primera, que es la más teórica, donde voy a explicarles ciertamente qué son los textos informativos, algunas características, etcétera. Y después van a trabajar en completar una tabla relacionada con un texto, obviamente, de tipo informativo. Entonces, el título de hoy es Los textos informativos, y el objetivo es leer de manera independiente y comprender textos para ampliar el conocimiento del mundo y formarse una opinión. Entonces vamos con la primera parte de la sesión de hoy. Vamos a comenzar, como lo hacíamos en clases, con una actividad inicial que está relacionada con lo que ustedes saben, conocen o recuerdan respecto al concepto de informar o de texto informativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Respondiendo estas 5 preguntas, que lo ideal sería que vamos revisando y ustedes luego le pongan pausa para responder. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo crees que se informaba la gente hace 100 años atrás? Es evidente que con el paso del tiempo la tecnología nos ha permitido a nosotros integrarnos a la información de manera más rápida, pero la idea es que ustedes se hagan la idea o traten de investigar o pregunten cómo lo hacía la gente de hace 100 años atrás para informarse. No existía el Internet, no existía quizás la radio, la televisión, etcétera, y por ende tenían que tener una manera para informarse. La idea es que ustedes busquen o traten de llegar a la respuesta de cómo se informaban estas personas. Pregunta 2. ¿De qué manera accedemos a la información hoy en día? Entonces, para hacer un contraste entre la pregunta 1, aparece esta pregunta 2, donde me tienen que decir ustedes cómo lo hacemos nosotros, ustedes y yo, para acceder a la información hoy en día. Hay un montón de maneras, pero básicamente hay unas que son muy obvias, ¿ya? Pregunta 3. Si tú como persona X tienes que informarte, ¿cuáles son a tu parecer los lugares indicados para acceder a la información? Y ahí díganme efectivamente dónde crees tú que son los mejores lugares para acceder a la información. 4. ¿Cuál es hoy el tema más informado en el mundo? Hoy día, ¿cuál es el tema que más se trata en las noticias, en los diarios, en internet, en Twitter, en Instagram, etcétera? Explícame de qué se trata y dime cuál es. Y la pregunta 5. ¿Crees que toda la información que circula en las redes es real o de buena calidad? ¿Cómo puedes determinarlo? Entonces mi pregunta apunta a que ustedes como consumidores de información consideran que toda la información que ustedes reciben es real o es buena en cuanto a la calidad, y si es o no así, ¿cómo ustedes determinan si es buena o no o si es real o no? Entonces, en este momento ustedes pónganle pausa a esta cápsula y tómense el tiempo, que alrededor de 7 minutos calculaba yo, para responder estas preguntas, y luego continúan con la cápsula. Una vez teniendo las respuestas, que obviamente los invito a que las discutan con sus padres, con sus hermanos, etcétera, nos vamos a la definición del concepto de texto informativo. Antes de analizar punto a punto, decirles o preguntarles a ustedes, ¿a qué les suena texto informativo o qué es lo que creen ustedes que significa que un texto sea informativo? Entonces, las primeras ideas que deberían tener en su cabeza es que es un texto que lo que hace es informar, o sea, entregar elementos para definir algo. Eso es como la idea como inicial que deberíamos tener. Entonces, en razón de esta idea que ustedes tienen, importante es que sepan que un texto informativo es un texto que se utiliza para dar a conocer algún hecho, alguna situación, alguna circunstancia o algún tema. Para eso se utilizan los textos informativos, para dar a conocer algo, ¿ya? Entonces yo tomo este tipo de texto, escribo porque mi idea es que el lector se entere o tome conocimiento de algo que yo le voy a explicar o le voy a definir. Entonces, lo importante dentro de estos textos es la información. No hay otra cosa más importante que de lo que se busca informar. Por ende, yo tengo que tener todo en razón de esto. Tengo que brincar todos mis esfuerzos o poner todas mis ganas o mis energías en que la información llegue al lector o que sea lo más clara posible. Entonces, el lector, luego de acceder a este texto, lo que va a hacer es decirme efectivamente si se enteró de esto o tomó conocimiento de nueva información respecto al tema tratado. Entonces los textos informativos
para que se logre este principio, van a tener que dejar de lado la opinión personal del lector, o sea, del escritor, y van a tener que apuntar hacia la objetividad. ¿Y qué significa objetividad básicamente? Que el escritor va a dejar de lado su opinión o sus sentimientos a la hora de escribir. Entonces él solamente se va a centrar en la información que va a entregar y va a dejar de lado todas sus creencias en razón de informar respecto al determinado tema, hecho o circunstancia. Tenemos acá un ejemplo. Les doy el espacio para que pongan pausa, lean el texto y luego lo analizamos. Entonces, el texto, que en este caso es un memorándum, es una pequeña carta o memorándum, como les decía anteriormente, de una persona a otra, donde lo que se va a buscar es informar respecto a un tema en cuestión. ¿Cuál es el tema? El cambio de una fecha de una reunión trimestral. ¿Quién es el autor de este texto? José Manuel González. Y el receptor o el lector es Rosa Prado Díaz. ¿Cuál es el tema central? Como les decía anteriormente, el cambio de una fecha en una reunión trimestral. Entonces leamos el cuerpo de este memorando. Dice, estimada Rosa, lamento comunicarte que la reunión trimestral fijada para el día 7 de marzo ha debido posponerse para el viernes 11, ya que el día miércoles la oficina estará ocupada. Esperando que no signifique problemas para ti, te saluda José Manuel González, contador, Santiago, 14 de enero del 2011. Entonces, en este primer ejemplo que utilicé, que es bien cortito, lo que busco es decir efectivamente si se cumplen los elementos que vimos anteriormente. Decíamos que el texto informativo lo que busca es informar como centro de su tarea. Y acá lo que se busca hacer es informar. ¿Sobre qué tema? Sobre el cambio de fecha de una reunión trimestral. Entonces, en el cuerpo del memorándum, lo único que se hace es ir al punto. Dice, lamento comunicarte que la reunión trimestral debió posponerse o ha debido posponerse. Ese es el tema central y no existe ni la opinión personal del autor, ni lo que siente, ni lo que piensa al respecto. Solamente le dice, se va a cambiar de fecha, se va a posponer y se corre para tal fecha. Entonces lo que hace la persona es informarle que ya no va a la reunión y cuál es la fecha nueva y en eso termina el texto. Porque después obviamente le dice que espera que no se le genere problemas, pero él entiende que la persona que leyó el memorándum a la que va dirigida ya se enteró de la información o ya tiene la información necesaria para hacer lo que tenga que hacer al respecto. ¿Cuáles son las principales características o los principales aspectos que debe tener un texto informativo? El primero es el lenguaje. El lenguaje tiene que cumplir con ciertas características para que esta idea de informar se logre cumplir a cabalidad. Entonces, el lenguaje de un texto informativo debe ser sobre todo formal. Los textos informativos siempre se enmarcan en situaciones de comunicación formal, donde el lenguaje debe ser claro, debe ser cuidado, debe evitarse este tipo de lenguaje más cotidiano, el uso de palabras con doble sentido, el uso de lenguaje vulgar, etc. El lenguaje siempre debe ser ejemplar, debe estar lo más apegado posible a las normas, a las reglas del lenguaje, debe ser preciso y debe ser correcto. ¿Qué significa preciso? Que las palabras que se utilizan significan lo que significan y no tienen que tener una interpretación aparte. Y correcto significa que las palabras que yo utilizo se utilizan para definir lo que busco definir. Si yo digo azul, es azul y no quiero que tú interpretes ese color. Debe evitar dobles discursos, o sea, la información tiene que ser clara, no debe prestarse para interpretaciones personales y nunca debe dejar espacio para que el lector interprete. Lo que yo busco es que la persona sepa lo que estoy diciendo y nada más. No busco que él interprete lo que haya detrás, ni mi intención, ni nada por el estilo. Y debe ser sumamente claro y directo. Las palabras simples, claras, las que tengo que utilizar, y directo significa que yo vaya directo a la información y no me dé vueltas o utilice información innecesaria o rellene con elementos innecesarios el texto. Respecto al tema, debe ser de interés de la masa. Recordemos que los textos informativos normalmente se mueven en los medios de comunicación masiva y masividad significa más de una o dos personas. Lo importante es que este tema sea de importancia para un grupo, para una colectividad. Entonces, yo tengo que ser selectivo en el tema y tengo que apuntar mi texto al grupo de personas a las que a mí me interesa que lean. Por ejemplo, si yo voy a escribir un texto informativo sobre economía, este texto tiene que ser interesante para las personas que se mueven en esa área, para las personas que se dedican a la economía, profesores de economía, las personas que se mueven en la bolsa, para los inversionistas, etc. Lo más importante dentro del texto es que el tema sea lo principal o lo central. Entonces, si yo voy a hablar de economía, el texto en su totalidad debe hablar de economía y no irse por las ramas para distraer al lector.
No debe ser interpretado, el tema tiene que ser claro para que el lector no tenga que interpretar nada y solamente informarse. Si yo hablo de economía, es economía y no quiero que tú interpretes qué significa el concepto de economía ni por qué yo estoy hablando de este tema en particular. Solamente busco que te informes. Debe ser tratado con simpleza y detalle. Obviamente tengo que usar el lenguaje más claro posible para que esta masa no tenga problemas para entender, pero también tengo que ser muy detallado. Tengo que entregar todos los detalles posibles respecto al tema, para que obviamente exista mayor cantidad de información y mejor información. Nunca debe ser opacado por subtemas. Si yo voy a hablar de la economía y a mí se me ocurre como ejemplo presentar algo que no está tan relacionado con la economía, este subtema no puede transformarse en algo más relevante que el tema de la economía, porque el tema central es lo más importante, como decíamos anteriormente. Para yo lograr que el tema sea claro, para que el tema sea entendido, para que el tema se logre informar de manera correcta, puedo utilizar las siguientes formas. Por ejemplo, podría describir qué es la economía, cómo funciona la economía de un país. Puedo exponer sobre economía diciendo datos, presentando análisis, estudios, etcétera. Puedo comparar la economía de este país con la de otros países y puedo entregar ejemplos de economía, microeconomía, macroeconomía, etcétera, en razón del tema obviamente que estamos tratando. Recordemos que cualquier cosa que yo utilice dentro del texto, lo que busca como fin es que el lector tenga la información lo más clara y lo más precisa posible. Entonces, cualquier manera en que yo tenga de presentar la información que apunte a esta claridad y esta precisión es bienvenida dentro de estos textos. Veamos un ejemplo. Tenemos acá una breve noticia donde se informa respecto a que los niños de 12 a 13 años son los más propensos a sufrir acoso por Internet. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es el tema central obviamente es el ciberacoso, pero en los niños de 12 a 13 años y siendo estos los más propensos para esto. Entonces leamos el texto, dice: los niños de entre 12 y 13 años son los menores con mayor riesgo de sufrir fenómenos de conocido como acoso digital. Las chicas son más propensas tanto a ser víctimas como agresoras, según el director de la Organización Nacional Pantallas Amigas, Jorge Flores Fernández. Flores explicó que este tipo de acoso preocupa de forma creciente y cada vez más a más jóvenes. Esta situación puede darse, según él, entre personas de diferente edad, pero lo más común es que ocurra entre iguales y con demasiada frecuencia en los entornos escolares. El teléfono móvil, internet o el videojuego en la red pueden ser vehículos de esta agresión, indicó Flores. Entonces, si decíamos anteriormente que el tema central es que los niños de 12 a 13 años son los más propensos a sufrir acoso por Internet, el texto en general trata de este tema, pero también se nos presentan otros subtemas como por ejemplo cuáles son los móviles o cuáles son los lugares donde los niños se ven más propensos, y en este caso son el teléfono móvil, el Internet y los videojuegos en línea. Y también nos dice que dentro de este rango de 12 a 13 años en los niños, las niñas son las que están más propensas a ser víctimas o a ser agresoras. Y también se utiliza al personaje Jorge Flores Fernández para darnos su opinión o su punto de vista respecto a este tema. Entonces, nos damos cuenta que el tema se mantiene de principio a fin, pero también hay subtemas que nos van ayudando a entender o comprender mejor cuál es el tema central de este texto. Y lo único que logra entonces es informarnos respecto a esta realidad, que los niños de 12 a 13 años son los más propensos a sufrir acoso por Internet. ¿Qué tipos de textos podemos enmarcar o podemos encontrar dentro de este gran grupo de los textos informativos? Son estos cuatro, los principales, porque existen otros, pero los principales son la carta formal, el memorándum, el informe y las noticias. La que leímos anteriormente es una noticia y el ejemplo que utilizamos hace un rato atrás en la clase fue un memorándum. Entonces, la actividad de esta clase o de esta cápsula va a tratar de lo siguiente. Van a tener que leer con detalle, poniéndole pausa obviamente a la cápsula una vez más, este texto que aparece acá, teniendo consideración o principal enfoque en los títulos, en los subtítulos, en las imágenes y las palabras claves, y luego van a completar una tabla que aparece en la siguiente diapositiva. Esta tabla lo que busca es que ustedes vayan respondiendo a estas preguntas para hacer un análisis más profundo del texto y en razón de lo que hemos visto durante esta cápsula. Entonces, la primera pregunta dice de qué se trata el texto, y lo que a mí me busca, o lo que busca esta pregunta, es que usted me defina cuál es el tema central o cuál es el tema que se informa dentro de este texto. Después me va a decir cuál es el propósito del texto y por qué, o sea, para qué se escribió el texto y por qué crees tú que se escribió este texto y qué tipo de lector o a qué tipo de lector está dirigido el texto. Hablábamos anteriormente que si yo escribo un texto de economía, este texto está pensado
para las personas que se mueven en el mundo de la economía. Luego me preguntan qué lenguaje se utiliza, si es formal o informal y cómo lo sabes. Después te preguntan tu opinión de si el emisor entrega su punto de vista, sí o no, y por qué, o cómo sabes que lo entrega o no lo entrega. Y finalmente, qué elementos paratextuales presenta el texto, o sea, qué otros elementos, aparte de la información, se presentan en este texto, ya sean imágenes, títulos, subtítulos, apartado de información, etc. Entonces, completando esta tabla, daríamos cierre a esta cápsula número 2, pero antes de cerrar la cápsula número 2, recordarles que ustedes deberían estar leyendo por calendario el texto Terror Bajo Tierra, y lo que los invito yo es que cada vez que vean una de estas cápsulas, le brinden, posterior al desarrollo de la cápsula, de 20 a 30 minutos de lectura del libro. La idea es que se tomen el tiempo, que lean el libro con tranquilidad, y si ya lo leyeron, que lo vuelvan a leer, porque si en algún momento se presenta la posibilidad, el texto obviamente va a ser evaluado. Esperando cumplir con sus necesidades dentro de lo posible con este contexto de la cuarentena. Me despido, no sin antes decirle que disfruten de este tiempo en familia, que disfruten de estar en su hogar, que le den tiempo también a los aprendizajes. Estas cápsulas son bastante cortas y normalmente deberían brindarle unos 40 o 50 minutos al desarrollo de estas actividades, y que utilicen el tiempo restante para divertirse, para descansar, para acceder a otro tipo de elementos culturales como películas, documentales, cortometrajes, escuchar música, dibujar, pintar, lo que ustedes consideren que es mejor, pero sobre todo que respeten el estar en sus casas, no salgan a sus casas, no se expongan y no expongan al resto de la gente. Desde mi hogar, que también estoy en cuarentena, les mando un abrazo apretado, un saludo cariñoso y espero que todo esté muy bien, tanto ustedes como sus familias. Nos vemos en la próxima cápsula número 3 de lenguaje y comunicación. Se despide de ustedes el profe Offerman.